Bienvenidos al Taller de Novanim, el stream semanal donde muestro mis procesos para la creación de conceptos para videojuegos y cómics. Mi nombre es Diego Novanim Zúñiga y hoy es 26 de junio del 2018. Si desean conocer más de mi trabajo pueden visitar mi sitio web y redes sociales, cuyos links podrán encontrar en la descripción de este video y más abajo también. Saludos a todos, ¿cómo están? Buenas noches, aquí estamos una vez más en un stream de martes. Pueden apoyar la creación de este stream o estos videos en mi canal de YouTube en www.patreon.com/novanim. Ya, ahora que rompimos el hielo, sean bienvenidos todos. Tenemos 6 espectadores ya y se preguntarán: hey, hola Irgar, ¿qué tal? Ahora configuré el chat, perdón, el stream para que se viera mejor para los espectadores. El secreto era reducir el bitrate. En realidad el bitrate se ocupa en altas tasas cuando se trata de FPS o juegos rápidos, pero aquí estamos en stream de arte. No se requiere más de 1000 según me dijeron. Así que aquí estamos. Bueno, déjenme decirles que este stream, el stream de hoy, pienso hacer un trabajo integral, digamos. Vamos a tratar de mezclar todo lo que hemos aprendido durante estas semanas, desde principio de semestre. Quisiera tomar otro de mis personajes, de la misma historia, que lo están viendo acá. Este es un trabajo de siluetas que hice hace mucho tiempo. Y lo que quisiera hacer es que vamos a trabajar solamente sobre un busto. Y vamos a pasar por definición de formas básicas, línea, valores y después color. Voy a tratar de hacerlo en las 2 horas que tenemos disponibles para el stream y vamos a ir respondiendo dudas. Porque quise hacer el último stream del semestre. A ver, las clases con los muchachos de Arcos terminan esta semana y ya que se están entregando las últimas pruebas, los últimos trabajos, pues quería hacer algo que compilara todo el conocimiento que hemos visto alrededor de estos meses. Así que voy a tratar de hacerlo rápido. Si surgen algunas preguntas, me lo pueden hacer en el chat. Entonces voy a comenzar con un boceto y después vamos a irnos por luz, sombra, grises y terminar con color. Algo rápido y simple. Voy a tratar de hacerlo apurado, pero pulcro al mismo tiempo. Voy a hablarles un poquito sobre este personaje. Como ya vimos en las últimas sesiones, terminamos la ficha de personaje para Paloma, que es la protagonista de la historia. Y bueno, aquí estamos con otro personaje que es un antagonista / aliado a veces. En el viaje del personaje principal, su nombre es Zorzal. Sí, todos los personajes tienen nombres de aves. Y ella es un soldado. Soldado que usa una armadura, una máscara y un motivo encima, una especie de poncho que quise basar, al menos las formas y decoraciones que tiene, en la cultura indígena que tenemos en nuestro país, en Chile. Así que quise mezclar esos dos conceptos, una especie de armadura sci-fi con motivos tradicionales. Y la que tienen aquí en la esquina superior izquierda es la silueta con la que me quedé. Todos los demás fueron pruebas y error, ensayo y error. Por favor díganme si es que se escucha bien el audio y si es que la música está demasiado fuerte o no. O no se escucha en lo absoluto. Aún soy noob de este tema de los streams. Y como se dan cuenta, en el área izquierda van a poder ver una slideshow, una presentación automática de mis últimas obras. Voy a estar actualizándola a medida que vaya siguiendo con los streams. Ahora, dije que este sería el último stream del semestre, sin embargo eso no quiere decir que vaya a dejar de hacer streams. Una de las ideas que tengo es que comencemos a hacer streaming no solo de arte, sino que incluso de videojuegos de vez en cuando. Que me he dado cuenta, ya lo he dejado bastante de lado el tema de los videojuegos y ahora ha terminado la temporada de eventos. Estuve en la Anime Expo y en la Comic Inc. Y ahora me puedo relajar un poco y comenzar a quizás tener 1 o 2 horas de relajo en la semana donde pueda jugar un videojuego corto y simple. El que tengo pensado jugar quizás sea Ori de PC. Está en Steam.
O quizás algún juego retro como Donkey Kong Country o algo así. Ya, comencemos entonces. Voy a dejar esto a un lado, voy a mostrarles aquí el archivo original de Sorsal. Ya estaba con sus siluetas y aquí estaba tirando distintas líneas de cómo ella se debería ver sketch y estaba tirando también algunas líneas de armas. Y claro, me documenté un montón para hacer el personaje y también para hacer proporciones y jugar con luz y sombra, qué partes son oscuras y qué partes son iluminadas de su diseño. Si se dan cuenta, eso lo resolví ya en las siluetas. Yo lo que hago aquí es que la mayor parte de sus valores, por decirlo así, son iluminados, excepto en el cuerpo. Y eso genera un contraste bien interesante porque ella está usando una capucha además de un casco que trae máscara. Entonces quise hacer una especie de mezcla entre cultura tribal y al mismo tiempo sci-fi. Y la paleta de colores que tiene, usando los mismos conceptos de los que hablamos en la última sesión sobre mezcla de colores. Aquí usé los siguientes colores. Usé un naranjo bastante saturado, varios grises, que ya eso no es color, pero puedo mezclarlo un poco con naranjo. Y también para complementar en áreas limitadas, color complementario ese naranjo, que vendría siendo de azul claro. Simplemente con estos dos colores complementarios armé el resto del personaje y eso pienso replicarlo cuando ya tengamos una versión más completa. Bien, ese fue el prefacio y ahora comencemos a trabajar. Aquí tengo una nueva hoja y voy a empezar a hacer el busto nomás del personaje basándome en este sketch, en esta silueta. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, cuando yo trabajo los personajes, usualmente trato de ser súper suelto. En vez de seguir la técnica de Loomis de hacer la típica esferita que para hacer los rostros, trato de ser un poco más suelto al principio y preguntarme cuáles son las formas básicas que conforman al personaje. Bueno, se dan cuenta que hay una pequeña esfera, cae. Esto es gracias al efecto de la ropa y de la capucha que tiene. Vendría siendo una especie de óvalo con un cuello que yo quiero que ella tenga el cuello bastante largo. Tenga aquí su capucha y esto le llegue a los hombros. Aquí atrás tiene una especie de arma. Algunos me dirán que esto se parece un poco a los concepts de Destiny y la verdad es que sí. Me basé quizás en uno o dos diseños de Destiny, pero de muchas otras más sagas de sci-fi que eso. Entonces esta vendría siendo la forma básica del personaje. Este va a ser el busto. Ya. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, ahora voy a tratar de darle un poquito más de estructura a este dibujo. ¿Se fijan? Esta máscara tiene forma de pájaro y esto lo basé porque Sorsal tenía una máscara que hiciera alusión a un esqueleto de ave que pueden ver en este otro objeto. Ya lo tenía más finalizado. Entonces voy a tener que replicar esto y decir ya, su esqueleto está en esta parte. 10 a 91, ¿qué tal? Bienvenido al stream. Aquí estoy haciendo un último stream del semestre antes de finalizar, tratando de mezclar todos los conceptos de dibujo y color digital que hemos visto. Voy a tomar otro personaje de la historia que es este y vamos a hacerle un busto. Y yo primero hago un sketch para ver cómo es que puede tomar forma.
Voy a mostrarle otro sketch de este personaje que he avanzado. Bueno, esto lo tengo botado de hace muchos meses. Pero esta vendría siendo su forma. Dígame si se escucha bien la música, si no le subo el volumen. Yo lo que suelo hacer es dar vuelta el canvas, el lienzo, porque muchas veces uno no se da cuenta de ciertos errores de simetría o de anatomía que logra, porque uno está acostumbrado a trabajar con una mano y uno suele mirar un solo lado de el lienzo, que si lo vamos dando vuelta nos vamos a poder dar cuenta de muchos errores. Ahora hay ciertos cambios que yo quería hacerle al personaje, porque en un principio tenía una capa completa aquí atrás, de esta forma, pero ahora quisiera hacer que desde sus hombros tuviese dos capas, o sea que se colgara de aquí y otra de acá, y quizás tener, quién sabe, unas hombreras. Eso lo pensaré más adelante. Por ahora voy a concentrar mis energías en el rostro del personaje. Después veremos cómo hacer esto de los hombros y quizás podemos hacer dos versiones y quedarnos con la que más nos gusta. Ya, qué bueno que se escucha bien la música. Con mi botella de agua. Entonces, asumiendo que sus ojos están acá, base a la construcción de rostro de Loomis, y ahora voy a estar construyendo la máscara entonces. Sin embargo, si lo vemos de perfil, como está acá, esta máscara sobresale, así que tengo que asegurarme de que en 3/4, en la vista de 3/4, en la cámara, sea evidente de sobresalir la frente. Ahora, podría estar ahora hablando de mis decisiones de diseño aquí y por qué ciertas formas son curvas y otras rectas, pero creo que eso ya es más avanzado. Pero en cuanto a diseño de personajes, es algo que hay que tomar siempre en cuenta cuando uno esté armando desde el primer momento, que si el personaje está hecho de ciertas formas o ciertos patrones. Es bueno que el personaje repita patrones, por ejemplo, se da mucho que en las armaduras épicas, los patrones de estas armaduras, ya sea puntas o ya sea curvas con cierto ángulo, se repitan en el diseño de la armadura y eso crea cierta armonía. Aquí con la máscara trato de hacer algo similar, de que se repitan tanto formas con punta al final de las formas, pero también formas rectas, que es lo que yo quiero lograr para que se vea como una especie de esqueleto. Y tampoco debo olvidar que tenemos esto, que es el techo original. Y esto que está acá termina en punta. La verdad es que lo quiero hacer porque parece una especie de ave. Ahora puedo aplicar lo que es la capucha.
Y algo que siempre me ha gustado hacer en los robots o en estos, dar una especie de patrón mecánico en punta que se repite una y otra vez así. Admito que es una especie de debilidad, siempre lo repito en la mayoría de los diseños mecánicos que hago. Ahora, va a tener uno o dos pines, o sea, uno o dos botones, porque aquí lo hice con dos, y aquí tiene uno, y en la silueta tiene uno solamente. Y esto es algo que da para pensar. Esto podría funcionar. Es que yo le digo ya, le doy dos, con eso se ve más reforzado quizás esta parte de su armadura. Pero tienen que pensar en lo siguiente, si esto yo lo voy a dibujar una y otra vez en un cómic, yo prefiero que el diseño sea lo más simple posible. Al menos esa es la política que yo he tomado. He dibujado cómics por años y me he arrepentido cuando he hecho ciertos diseños demasiado complejos, porque tienes que dibujarlo muchas veces. Y cada detalle que tú le vayas a agregar a un personaje significa que lo tienes que replicar una y otra vez. Si el personaje después solo tienes que dibujarlo un par de veces en concept para que luego se transforme en un personaje 3D, ahí ya es más fácil. Porque lo modelas una vez y después tienes que hacer simplemente el rigging y la animación. Claro, suena más fácil de lo que realmente es porque el hacer rigging toma muchísimo tiempo. Si alguien no sabe alguno de los términos que estoy usando, siéntase libre de preguntar. Y como me gusta mucho, voy a agregar aquí puntas a lo que es los hombros. Y algo que ayuda bastante cuando hablamos de sci-fi, que a los personajes les podemos ir dando, para que no se vea tan orgánico, podemos empezar a darle especie de placas así. De que las piezas estén unidas unas con otras a través de líneas negras nomás. Acá o acá. Y eso es su decisión. Pero recuerden, cada línea nueva que ustedes vayan agregando al personaje significa que es una línea que tienen que replicar. Si es que quieren hacerlo cómic. Y ojo, aquí voy a darle una pequeña parte. Claro, no voy a hacer todo el casco porque está tapado con la capucha. Y de hecho los hombros quisiera hacerlos un poco más anchos. Recuerden, mientras más anchos sean sus hombros, más heroico se ve el personaje. Pueden ver eso en cómics americanos o caricaturas como la Liga de la Justicia, que usa los diseños de Bruce Timm. De los personajes son muy heroicos porque tienen una proporción entre cintura y hombros muy marcada. Estoy seguro de esa línea. Quizás puedo hacerlo, pero tampoco quiero generar ruido visual en esa parte. Quizás solo le dé una línea en esta parte aquí. De aquí quizás. Eso puede dar indicio de que esto es una máscara mecánica y no un hueso o una calavera de algún animal. Y acá le doy, siempre me gusta ponerle una especie de línea a las capuchas, donde podríamos empezar a usar estos patrones. Son patrones indígenas, mapuches o araucanos en general. Se ocupa mucho en su artesanía. Eso quise lograr con este diseño. Y admito que gran parte de esos diseños son autocopias, son copias mías de otro cómic que hice donde mezclaba cultura mapuche con sci-fi. Y de ahí reciclé algunas ideas para esto. Pero yo no me puedo demandar a mí mismo, así que no pasa nada.
Por ahora voy a prescindir del arma, ¿saben por qué? Porque quisiera diseñarla mejor para después. No, saben que la voy a agregar nomás. La voy a agregar y voy a simplemente inventar un poco cómo está construido. Aquí tengo que usar un poquito de perspectiva cónica y me vaya ocurriendo cómo está armada. Los ojos quisiera hacérselos más en punta. Recuerden, como ustedes dibujen sus ojos también da al tiro cierta sensación para el personaje. Dense cuenta que si yo cambiara los dibujos a algo más redondo, se ve mucho menos agresivo. Y quiero dar la sensación de que no es extremadamente agresivo el personaje, pero que sí te cuidas de él. Y no te lo tomas a la ligera. Así que le doy esos ojos. Entonces esta viene siendo mi parte de boceto. Después vendría la parte donde yo voy puliendo estos conceptos. Si algún alumno me está escuchando, nunca está de más hacer una y otro boceto de líneas. Cuantas veces ustedes piensan que es necesario. Hay personas que hacen uno o dos, hay otras personas que se van al entintado de inmediato. Yo por lo general hago una capa con formas básicas, después una capa de sketch y luego una capa de lápices para luego pasar al entintado final. Hay personas que lo pueden hacer en dos pasos, o en uno incluso, como Kim Jong-gi. Creo que queda bien. Quizás el cuello está demasiado largo, pero lo vamos a dejar así para que se vea más estilizado. Y nuevamente voy a voltear el canvas para ver qué tal se ve esto. Entonces esto va así. Y voy a referirme a la carpeta que hice de armas. A este personaje. Ahí puedo recuperar algunas ideas que se me están olvidando ahora. ¿Qué es lo que exactamente hice? Armas. Hice algunas... Ver... Y una especie de... Pero ese lo voy a dejar más simple. Aquí tengo varias armas que diseñé el otro día. A ver qué tenemos aquí. Tenemos símbolos que hice para el cuadrón donde... Este diseño de arma igual me gusta. Al final decidí que el arma se dividiera en dos y en realidad no es una espada, sino que es una especie de masa que genera electricidad desde adentro. Cuando tiene que generar electricidad, ¡pam!, se separan estas dos piezas y empieza daño elemental. Para los que juegan RPG sería algo así, de daño elemental. Verme, voy a referirme a cómo podría entonces diseñar esto. Que lo que podría hacer es que esto fuese una tapa que se abriera y a partir de eso sale la empuñadura. Me lo saco y no tengo que tallar nada demasiado.
Y a esta le bajo la opacidad. Y así se vería en busto en Sketch, por supuesto. Y no estoy seguro si darle formas de punta, sí creo que las voy a dejar así por ahora. Yo voy a cambiar la música porque creo que está demasiado agresiva. Me gusta. Esta otra. Lista de reproducción. Ya. Continuemos entonces. Veamos si hay preguntas en el chat, no por ahora. Para los que se unieron hace poco, estamos haciendo un demo integral con todo lo que hemos visto, desde línea hasta valores hasta colores. Vamos a tratar de hacerlo toda esta noche. Y por mientras me pondré a hablar sobre los eventos que pasaron. A ver si puedo generar un poco de conciencia y también para los que quieran dedicarse a esto y tienen pensado ir a ferias, quizás mi experiencia les pueda ayudar un poco. Y de hecho quiero hacer un video donde hable sobre esta temporada de eventos, donde fui a 4 en total. Partí yendo al Fanvalpo, luego fui a Taguipagua en Quilpué, posteriormente fui al Anime Expo y terminé la temporada en la Comic Inc. Fue este fin de semana pasado. Pero les quería hablar precisamente de esos últimos dos, porque de los dos anteriores ya hablé. Bueno, Anime Expo también hablé un poco la semana pasada, que como más o menos nomás. Ahora, de hecho ahora saqué cuentas. Y ahora que saqué las cuentas y todo me cuadra, puedo dar una conclusión de cómo funcionó el evento para mí y qué cosas puedo aprender para mejorar la siguiente vez, porque esto no es de que tú vayas. Claro, al principio es divertido, de que tú vas, inviertes en el puesto, inviertes en los materiales y ves el resultado. Según las habilidades que tengas, tanto artísticas por un lado, porque no, verán, no solo se trata de si tú eres bueno, vas a vender tu arte. No, no funciona así esta cuestión. Sobre todo en los eventos de fans o los eventos temáticos, no funciona así necesariamente. Yo conozco muchos artistas buenos que nunca van a convenciones porque ellos saben bien que su arte no pegaría en el público. Porque por un lado ya, está habilidad técnica, que se refiere a fundamentos, que es lo que yo enseño en Arcos y en otros lados. Fundamentos de perspectiva, valores, línea, todo eso. Hey Louten, ¿qué tal? Estamos hablando aquí de los eventos que pasaron. Bueno, por un lado está la habilidad técnica, pero déjenme decirles que eso es como algo que no importa tanto a nivel de fan. Porque si tus colores son buenos, en realidad puedes alzarte de mucho de lo demás si es que estás haciendo un personaje popular. Por ejemplo, en la Anime Expo, el fanart que vendía bastante era el de Boku no Hero Academia. Es un anime que yo no veo, pero que he escuchado que es muy bueno. Y ahí tú tienes que decidir, o sea, tú puedes estar actualizado con respecto a los animes de moda y hacer fanart de eso y probablemente te vaya bien y vendas a hartos fans. Pero ¿qué pasa cuando no quieres hacer eso? ¿Qué pasa cuando eres reacio a hacer fanart? Ya, te tienes que sopesar todo con tu habilidad técnica, con tu creatividad, con la belleza que generas y con las emociones. Finalmente el tema del arte, porque verán, hoy día estaba escuchando un podcast sobre marketing y es muy cierto. Lo único que tiene valor real son aquellas cosas que sirven para sobrevivir. En nuestro caso, que generamos arte, es comodidad. Por lo tanto, no tiene un valor asociado fijo, sino que según tu habilidad técnica y según tu habilidad de mercadeo, tú puedes hacer que un ítem sea muy raro y venderlo a un costo muy amplio, muy vasto.
que se le llama el valor asignado. Tú le asignas cierto valor a las cosas que no son de primera necesidad, y lo nuestro, que es arte, tú lo puedes medir de distintas maneras. Algo que veo siempre. Todos venden prints, postales, cómics a precios similares. Por la oferta, por el tema de oferta y demanda. Sin embargo, ¿qué pasa si tú generas producto que sea muy escaso, pero que al mismo tiempo tú lo vendas de la siguiente manera? Tú lo vendes de tal forma de que convences a un gran grupo de personas que ellos lo necesitan. Ahora, yo no cuento todavía con esas habilidades, pero sé que existen. Y según esa escasez, tú puedes venderlo muy caro. Es lo contrario con aquellas cosas que se producen en masa, como cualquier cosa en una tienda china, y las puedes vender muy baratas, y también tienen cierto valor asignado, pero es mucho, mucho menor. Bueno, ¿qué pasó en la Anime Expo? Vi harto fanart de eso, vi poco fanart de Dragon Ball, vi harto fanart de cosas más actuales, pero no necesariamente de anime, también de series de Cartoon Network o cosas por el estilo. Lo interesante fue que lo que más vendí yo fue la ilustración del Lich King que van a ver a la izquierda, en este loop de imágenes que puse. Ya, voy a entonces pasar esto a azul nuevamente, le voy a bajar la opacidad y voy a hacer una capa nueva, ya mucho más detallada. Bueno, esa ilustración del Lich King de Warcraft es algo que siempre vendo. Y esa cuestión tiene 9 años. 9 años he vendido esa print y siempre pega, a pesar de que a mí no me gusta y le encuentro un montón de errores. Me di cuenta que tenía que seguir produciéndola porque a la gente le gusta. Lo chistoso fue que después de eso, después del Anime Expo, fui e imprimí más cosas. Y lo chistoso es que de ese Artas, en el siguiente evento, la Comic Inc., que mezclaba tatuajes con cómic, no vendí casi ninguno. De hecho, una tendencia de la cual me estoy dando cuenta. Porque muchos de nosotros producimos los siguientes tipos de ítems. Producimos prints, o sea, postales de diferentes tamaños. Antes se daba mucho de imprimir pósters, tamaño tabloide, doble carta y esas cosas. Ahora no se venden tanto como antes. Es curioso. Uno puede asignar muchas razones, como que ya la gente compra más póster que antes y no tiene espacio en la pieza para vender. Puede ser una razón, no lo sé. Puede ser uno de los factores. Pero póster grandes vendí muy poco en la Anime Expo. Y es más, en la Comic King no vendí absolutamente ninguno. No vendí ningún póster grande tabloide. Todos los que vendí fueron prints de tamaño A4, que es similar a tamaño oficio. Curioso. Y algo de lo que me estoy dando cuenta, voy a tener que producir más postales pequeñas que son de unos 15 por 10 centímetros. Porque eso se vende bastante bien. Ahora, la Anime Expo fue, por un lado, la mayoría de los artistas con los que hablé ese día no habían hecho tantas ganancias como en otras versiones. Eso fue bien interesante. Por otro lado, la entrada estaba mucho más cara y la cantidad de público fue poca, encuentro yo. Yo recuerdo que como hace 7 años atrás habré ido a un Anime Expo a vender y había mucha más gente. Ahora, sobre la organización no tengo nada de que quejarme. Fueron bastante atentos, no hubo ningún problema, todo fue ordenado. Los puestos, los stands, debo decir que son notables. Ha evolucionado la tecnología de los stands y son mucho más agradables de instalar. eh, es mucho más fácil colocar todas tus prints porque no tienes que usar cinta de enmascarar, simplemente es una rejilla que hay atrás y que puedes usar perros para ropa o cosas mucho más reutilizables, por decirlo así.
Hola Rosita y Luz, ¿cómo estás? Gusto en tenerte acá. Bueno, ¿y qué pasa? Los puestos ni una queja. La única queja que se repite de hace años, nunca te traen un basurero. No sé si está en el contrato, la verdad, yo no lo firmé. Saludos a Minaya, que ella me invitó al Anime Expo. Sin su invitación yo no hubiese ido. Ahora, después el siguiente fin de semana, tuvo la Comic Inc. Un evento el cual yo le tenía mucha fe, porque la voluntad o actitud de las personas era muy positiva. Desde el año pasado que se estaba publicitando este evento, desde la FIC Santiago, yo conocí a estos muchachos y se portaban muy bien, muy educados, muy entusiastas y buena gente en general. Y debo decir que al final del evento seguí con la misma, con la misma opinión. ¿Por qué? Porque también ocurrió la decepción de la Super Japan Expo, que a mí me la vendieron y se la vendieron a muchas personas más con una reunión súper seria y todo, pero el evento fue súper mal organizado. En este caso no, la Comic Inc fue bien organizada, estaba todo ordenado, entregaron las acreditaciones a tiempo, yo llegué súper temprano, los puestos estaban bien asignados, teníamos mucho espacio, ni una queja en ese sentido. Pero hubo varios factores que hicieron que las ventas en la Comic Inc en general no estuvieran tan buenas. A nivel porcentual, gané más en la Comic Inc. Me refiero a nivel de utilidades, de profit, o sea, ganancia versus inversión, gané más en la Comic Inc. Y debo decir que en la Anime Expo no gané casi nada. De hecho, recuperé y gané un poquito más, porque la inversión que hice fue bastante alta. En cambio, en la Comic Inc, la condición para poder participar, porque en la Anime Expo es pagar dinero, la condición fue algo bien novedoso y que me agradó bastante, que era lo siguiente. Había que hacer una ilustración exclusiva para ellos. O sea, no exclusiva, ellos no se quedaban con los derechos, sino que la ilustración llegaba a sus manos y generaban un libro con esas ilustraciones. Y ese era el pago de la gente que iba a la Artist Alley, lo cual me gustó mucho. Y el libro quedó súper bonito, de hecho lo compré ese día. Ahora, eh, esa ilustración ahora yo soy libre de usarla como quiera. No es que ellos se hayan quedado con ella y no puedo usarla nunca más. La condición era que no la vendieras durante la convención. ¿Por qué? Porque finalmente si la vendías en la convención ibas a estar siendo competencia de la venta de sus libros, lo cual no hubiese sido moral o ético porque finalmente ellos te estaban invitando gratis. Así que por eso no me quejo tanto, a caballo regalado como dicen, y la convención tenía súper buena onda. En general el público era muy amable, las cosas se hicieron bien. A pesar de que las ventas no estuvieron buenas, las cosas se hicieron bien. Lo cual habla muy bien, sobre todo considerando todas las decepciones que han habido en los últimos tiempos con estos eventos temáticos. ¿Se puede mejorar el evento? Por supuesto que sí. Hubo hartos factores que hicieron que el público no estuviese dispuesto a comprar. On Go, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Continuando con lo que estaba hablando de Comic King. Por un lado, hacía mucho frío. Mucho, mucho frío. Yo estaba congelado el primer día. Y seguramente eso hizo que mucha gente de Santiago no quisiera ir al evento. Una de las posibilidades. Otro factor importante es la entrada estaba cara. Valía 10.000 pesos. Digamos, imagínate el siguiente panorama. Tú vas al evento y te gastas 10.000 pesos en la entrada tú solo, ya es pagable quizás, pero ¿qué pasa cuando vas con tu familia o con hijos, con tu polola? Ya tienes que pagar 20.000 pesos por entrar y después adentro te cobran más cosas. Porque claro, yo no tengo las cosas específicamente
baratas, tampoco grotescamente caras. Pero si la gente quería adquirir alguno de mis prints, tenía que pagar mínimo 2.000 pesos. Entonces, claro, para postales cobraba 600. Para mis cómics, 4.000. Entonces no es un gasto menor. Y había mucho que elegir. El Artist Alley era enorme. Entonces terminamos siendo competencias unos de otros. Pero tampoco fue malintencionado. De hecho fue súper sano todo. Otro de los factores, el clima. El segundo día llovió un poco. El tiro hace que, a pesar de que amaneció después, perdón, despejó como a las 12 del día, igual mucha gente no va a salir de sus casas. Y me doy cuenta que la estación Mapocho, a pesar de que es un lugar donde se hacen muchos eventos, no está muy bien pensada para... O sea, claro, era una estación de trenes en un principio, pero pareciera que no es óptima para hacer eventos. Tanto por las condiciones, por un lado, por cómo está organizado el lugar, la arquitectura que tiene, y por otro es que el clima siempre es extremo ahí dentro. Si hace frío fuera, adentro también lo hará. Si hace calor afuera, adentro también lo hará. Eso hace que mucha gente piense dos veces antes. Y es curioso porque ocurrió tanto en la Anime Expo como en Comic Inc, que las dos fueron llevadas a cabo en el mismo lugar. Ahora, ¿fue culpa de la Comic Inc y de todos estos factores que estoy diciendo? ¿Fueron ellos exclusivamente los culpables de lo que pasó? No, también hago un mea culpa y hay ciertas estrategias que yo puedo empezar a ocupar estas convenciones para poder vender más. He investigado y he estado aplicando muchas estrategias, pero también comencé a ver estrategias de mis otros compañeros de mesa y tenían estrategias que yo no había considerado y lo cual valoro y que puedo quizás intentar más adelante. Así que eso con la Comic King. En general el evento estuvo bueno, buena onda y todo, pero malas ventas. ¿Me arrepiento de haber ido a la Comic King? Por supuesto que no, me gustó mucho ir. Conocí a buenos artistas que no había intercambiado palabras con ellos antes. Siempre eso es bueno. Conocí a hartos fans de Transformers. Cuando llegan fans de Transformers soy feliz porque se emocionan mucho. Y se nota la diferencia generacional porque están los fans de Transformers G1 que la mayoría son viejos de mi edad. Y la mayoría hombres. Pero fans de los nuevos Transformers, sobre todo de los cómics, la mayoría que he visto es del público femenino, lo cual es bien interesante. Yo tengo que ponerme al día con los cómics de IDW que van a terminar. Se anunció que van a terminar. Entonces, en eso estamos. Me dijeron que la convención se va a repetir el próximo año. Ah, eso es otro tema. Otro factor que pudo haber sido influyente. La fecha. Un 23 y 24 de junio. Que es la fecha donde precisamente tú estás más corto de plata, quizá. Bueno, dependiendo. La mayoría le pagan o los 27 o el primero del mes. Entonces eso quizás pudo haber jugado en contra de las ventas. ¿Se han dado cuenta que me gusta trabajar muy chiquitito? Necesito que es un... déjenme aquí hacer el canvas más grande. Ahí sí. Mejor. Ya. Por favor díganme si es que el stream se ve lento para ustedes. Hice lo posible para mejorar la transmisión jugando con los settings del programa de stream. Pero si se ve lento todavía, por favor díganme.
Aquí los patrones no los he pensado mucho. Que los voy a improvisar nomás por ahora los patrones de la ropa. Quizás pueda darle algunas cosas interesantes como algo así. Y ese 91 dice, se ve bastante bien la verdad. Ah, ya genial, entonces parece que lo pude hacer bien. Porque la última sesión en Twitch no... Mucha gente se fue y me tiró tomates. Estaba muy lento todo. Algo que me gusta de estos patrones de la artesanía mapuche es que si tú los desglosas tienen formas geométricas. Que también tienen su onda sci-fi si tú lo aplicas de cierta manera. Por eso me llama la atención ocuparla. Rosita ahí los dice a mí igual. Se paraliza cada cierto rato. Pero, ¿se te ve bien o mal? Que dice... ah, ya, no tanto como la vez pasada. Ya, entonces eso seguramente es... Porque claro, yo tengo un límite de lo que puedo hacer por este lado de la pantalla. Y depende quizás de tu conexión. Ya, pues entonces voy a volver a apagar estas. Y ya tenemos un line art más decentito. Mucho más refinado. Y quisiera ahora empezar a aplicar luz y sombra, pero a través de grises. Y después tirarme con color. Ahora, si de mí dependiera, yo me tiraría el tiro con la tinta y después le tiraría color local y luz y sombra. Pero quiero aquí hablar un poquito de lo que es los valores. Si es que algún alumno de Arcos me está escuchando, de lo que hemos visto hasta ahora. De cómo aplicar valores efectivamente. Entonces mi proceso para valores es distinto a antes porque yo trataba de ser mucho más pictórico. Lo que voy a hacer ahora es aplicar valor local. O sea, pensar en aplicar color. Pero cada color va a ser en gris, en su equivalente en gris. Y luego de eso podemos empezar a aplicar sombras, luces, brillos, efectos especiales. Y al final vamos a colocar el color. Así que voy a refinar un poco el line art nomás. Incluso después podemos borrar el line art si es que así queremos para que sea esto, se vea más pictórico aún. ¿Y qué hago yo? Primero voy a guardar. No olvide, y ahora voy a hacer la típica silueta del personaje. Para que no nos salgamos de ese límite. Entonces con esto yo establezco los límites de mis grises y después de eso vamos a ponernos más pictóricos con el tema. Igual yo voy a usar una brocha muy básica que viene en Clip Studio Paint que replica una brocha básica de Photoshop. Esta se la bajé a Grant Neskane. Es un artista que yo admiro mucho. Le gusta hacer osos, osos humanos y tiene un color estupendo. Ah, pero no te preocupes, esto va a quedar en video. Igual estaba hablando de la Comic King y de cómo usar este proceso para hacer el busto. Ya, entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a empezar a aplicar el color local. Perdón, valor local.
Voy a hacer una máscara en clipping y decir ya, ¿cuáles son las luces más altas o los valores más iluminados? Serían los de su túnica y los de su máscara. Pero a diferencia de esta silueta que tengo acá, quisiera hacer la máscara ligeramente más oscura. No, al contrario. Quisiera hacer la túnica un poquito más oscura que la máscara, para que la máscara sea lo que más destaque. Así que obviamente no voy a usar blanco al 100%, pero sí voy a usar algo cercano. Entonces este sería el primer valor local que vaya a aplicar, que sería la máscara del personaje. Y si se preguntan por qué ocupa máscara, no, supongo que tendrán que leer el cómic para descubrir. De un color local. Color local. Ahora voy a hacer esto un poco más oscuro, ligeramente, y vamos a aplicarlo a tu túnica. Y algo que me gusta hacer en esta parte del proceso es eso, estar ahí. Continuemos entonces. Ahora, en mi caso, yo ahora estoy muy entusiasmado con aprender técnicas nuevas de venta en convenciones. Porque verán, la mayoría de los artistas somos eso, nos gusta dibujar y hacer lo que hacemos, pero también tú tienes que aprender. Gracias, Luten. Gracias. También tenemos que aprender a vendernos en algún punto, a poder. Es que miren, hay varias opciones. Una es que consigas un trabajo asalariado. Y con ese trabajo asalariado tú solventas tus gastos, pero tú siempre vas a estar a la merced de cierta persona. Aquí me equivoqué. Tú siempre estás con un pie adentro y otro afuera, como dicen. Lo otro es que te vuelvas un artista freelance y tú forjes tu propio camino al momento de hacer tus negocios y cosas por el estilo. Lo cual conlleva más responsabilidad y es más difícil en ciertos aspectos porque tú tienes que controlar todos esos aspectos. Cuando tú trabajas asalariado no es así. Tú ya puedes dejar eso en manos de otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres artista freelance, tú tienes que saber a qué público llegar, dónde vender tus cosas y no basta con hacer comisiones una que otra vez, sino que lo importante es poder generar una comunidad de gente que te siga y que le guste tu trabajo y que posiblemente se pueda transformar en un cliente constante. Quizás no para toda la vida, pero sí al mismo tiempo que tú vas mejorando técnicamente, vas aprendiendo nuevas técnicas para poder llegar a más gente. A eso me refiero. Hongo pregunta, ¿cómo se puede trabajar como freelance? Ya, Hongo, déjame responderte. Yo te voy a hablar desde mi experiencia como artista freelance. No te puedo dar respuestas sobre otros rubros. Pero tú al momento de que ya estás trabajando, mira, imagínate, tú estás en tu casa y trabajas en algún proyecto desde tu casa o vas y trabajas para cualquier empresa pero boleteando. Eso es ser freelance, básicamente. Tú no estás trabajando con un contrato que se rige por el código del trabajo, al menos en el caso de Chile, sino que todo lo que es freelance se rige a través de el código civil, el cual tiene otras leyes, otras normas. Ahora, Chile está un poco retrasado con el tema freelance, porque hay muchos derechos que se pasan a llevar al artista freelance. ¿Y qué provocó eso? Que muchas personas, eso incluyéndome, trabajemos para el extranjero. Y para poder encontrar pegas en el extranjero, trabajos de distinta índole, tú te metes a foros. Existen muchas páginas donde están buscando gente que necesiten para generar quizás, no sé, cartas coleccionables
un videojuego, un cómic, una novela ilustrada, libros infantiles. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer. Modelos 3D, un montón de cosas. Y tú cuando ya comienzas a ganar dinero, porque obviamente tú vas a cobrar por eso, nunca hagan cosas gratis, por favor. Con eso se dañan a sí mismos y a su industria. Em, Tú con eso ya puedes ser considerado freelance. Yo llevo 8 años y pico haciendo esto. Pero claro, estuve 4 años como asalariado, lo cual es una experiencia que yo valoro caleta, valoro mucho. Porque ahí aprendí a hacer dirección de arte, no solo a ilustrar mejor, sino que también dirigí proyectos en algunas oportunidades, lo cual me sirvió muchísimo. Hongo pregunta, ¿sabes de algún foro que me recomiendes? Es que soy artista 3D. Bueno, mira, donde yo he encontrado varias pegas el año pasado y que no me he metido desde entonces porque el flujo de trabajo ha sido constante, pero Reddit, lo voy a escribir. Acá. En Reddit hay varios foros donde se busca Work for Hire. El requerimiento es que tú sepas inglés, primero. Em, lo cual en esta época es fácil aprender. Y porque los recursos están. Lo que tú necesitas es, tienes la disciplina para poder aprenderlo solo. O tomar un curso. Pero es inglés escrito, no tienes que hablar usualmente con nadie. Ahí hay ofertas y también tú puedes decir, hey, mira, soy un artista freelance, cobro esta cantidad de dinero por trabajar, no sé, trabajo por $15 la hora. Y lo que yo te recomiendo es que tú te hagas un portafolio con tus mejores trabajos. El portafolio no debería tener todas tus piezas que has generado en toda tu vida, no. Realmente el portafolio se va actualizando y tú vas eliminando las piezas más viejas o que no te representan. Porque, a ver, tú cuando comienzas a hacer freelance probablemente empieces a trabajar en diferentes cosas, en diferentes tipos de trabajos que no tengan mucho que ver con el tipo de géneros que te gusten o el tipo de trabajos. Por ejemplo, vas a estar haciendo, no sé, pingüinitos para una marca de yogurts. Y puede que sea lo tuyo, pero puede que no. Al menos la mayoría de los artistas principiantes a los cuales yo les pregunto qué quieren hacer, todos quieren hacer personajes tipo LOL o algo así, la mayoría. Pero la industria pide muchas otras cosas distintas a lo de LOL y para poder llegar a ser personajes como en LOL, tú tienes que estar en un porcentaje muy reducido de los mejores artistas de la industria. Aunque tú siempre puedes trabajar en los clones de LOL que hay para móvil. Aunque en esos también se pide un nivel alto. No porque sean imitaciones es que debas subestimar. ¿Ya? Pero claro, por un lado, inglés. Segundo, ármate un portafolio. De hecho, si ustedes quieren, muchachos, los que me estén escuchando ahora, puedo hacer también un video más adelante en YouTube de cómo hacerte un portafolio. Porque por un lado, tú te vas. Ahora hay páginas gratis donde tú te puedes hacer un portafolio sin necesidad de pagar. Eso existe desde hace mucho, desde la época de DeviantArt. Ahora está ArtStation, CG Hub, no, CG Hub terminó. Behance, está Carbon Copy, está... ¿cuál otro hay? Bueno, está Tumblr, pero Tumblr yo no lo recomiendo como portafolio. Muchos otros que seguramente no conozco. Ah, también está DrawCrowd. Aunque DrawCrowd ahora se transformó en un repositorio de tetas. Sorry por el lenguaje, pero DrawCrowd partió como una alternativa a CG Hub, pero CG Hub terminó mutando en ArtStation, aunque no son los mismos dueños, que yo sepa. Y DrawCrowd partió también súper diverso en el tipo de arte que se hacía, pero luego se transformó en puras monas de anime con pechos grandes. Así que el público va migrando a distintas plataformas según lo que quiere. Tampoco con eso estoy diciendo que quiero que dejen de existir las minas de anime con pechos grandes. O sea, bacán que existan.
¿Qué sería del mundo sin ella? Sin las waifu. Pero tú parte con eso. Parte con un server, una galería gratis. Y cada vez que tú te comuniques en grupos de Facebook o en un evento o busques trabajo, puedes mandarlos ahí, a esa página. Pero después de eso, tú tienes que, ya cuando vas profesionalizándote, puedes empezar a pagar sitios como, no sé, Squarespace, Wix, eh, puedes pagar servicios como el de Blogger para tener una página más pro. Pero no tiene que ser al principio. Yo estuve muchos años trabajando freelance antes de siquiera tener una página profesional. Y de hecho ahora dejé de pagar el servicio porque el host donde me albergaba y me daba el servicio de página de armado que se llama Portfolio Box, me defraudó con varias cosas. No por eso era malísimo, pero hubo dos cosas que fueron un deal breaker para mí. Me hicieron decir, ah, ya, no quiero seguir pagando y dejé de pagar el servicio. Uno es que no tenía customización HTML, entonces cualquier plugin que tú quisieras ponerle a la página, no, tenía que ser bajo sus condiciones. Tú no podías usar plugins de otros sitios. Em, y eso evitaba que yo pudiese tener una sección de newsletter, por ejemplo, para captar nuevos seguidores. Y el otro deal breaker que tuvo es que no tenía el protocolo de seguridad nuevo, el HTTPS, ni el HTTP nomás. Entonces muchos clientes, eso me pasó un par de veces. Muchos clientes que veían mi página, yo les decía, sí, aquí está mi portafolio, métete a esta página. Pero como era HTTP y ellos estaban desde servers de sus trabajos, no podían acceder. ¿Por qué? Porque en las empresas es tan estricta la seguridad que no te permitía entrar a páginas que no tuviesen el protocolo nuevo de seguridad HTTPS. Entonces, perdía esa pega. No podía mostrarles mi pega simplemente porque el proveedor no tenía el protocolo de seguridad actualizado. Y con eso me salí de Portfolio Box. Ahora todavía tengo la página, pero ya no es novanimart.com, es .portfoliobox.net. Termina así, entonces lo hace ver menos serio. Ah, se acabó la lista de reproducción. Eh, Vamos a buscar nuevas cosas. Y a ver. Ahí están los valores locales, si fue algo súper rápido de hacer. Ahora me faltaría agregar las sombras, las voy a agregar en modo cel shade, o sea, sombras planas, y después podemos empezar a darle gradientes con la brocha de Photoshop. Mira, lee lo que dice el Louten porque él sabe también. Algo cacha. A ver, buscar música. Bueno, si ustedes se meten a ArtStation y ven los concept art iniciales de varios personajes de LOL, también los trabajan así, con color local y valor local. Ya, lo voy a dejar así por mientras. Ah, bueno, esta parte la tengo que colorear negra. Ahí, ahí queda mejor. Ya, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a darle unas sombras planas, solo porque se me antoja. Aquí voy a hacer esto más oscuro, sí.
¿Cuál es el siguiente paso? Entonces voy a... Esto es lo mismo que hemos estado diciendo en todas las sesiones del stream. Voy a hacer la típica luz que viene de arriba, de acá, en ese ángulo. Y ahora voy a dar una capa de sombra muy simple con negro y después le bajo la opacidad. Una acá, le bajo la opacidad. Muy animada la música, ¿eh? Y aquí estoy aplicando todo lo que he enseñado sobre formas. Acuérdense de lo que vimos hace 4 o 5 semanas atrás, de cómo crear luz y sombra en base a las formas. Lo voy a dejar aquí para que se acuerden, mientras que sigo trabajando. Aquí recuerden que esto es una esfera y que se curvaría en esta parte. Y después todo esto le voy a dar cierto gradiente para que no sea tan marcada la transición, que sea un poquito más suave. Y le voy a dar una pequeña sombra de forma, porque mi intención es que esta máscara sea curva, que no tenga bordes tan marcados o no tenga aristas, sino que sea suave en sus terminaciones. Y obviamente le vamos a dar sombra también. Y acá. Y se acabó la música de nuevo. Es que me gustó este artista que encontré. Es un artista japonés, se llama Umiai. No encuentro el disco completo. Mejor sigo trabajando y no desconcentro. Entonces las sombras vienen de ahí. Es mucho más fácil definir sombras para mí cuando se trata de formas cuadradas, la verdad. Cuando se trata de formas curvas ahí tengo más problemas. Entonces acá aquí me voy a asegurar de darle un gradiente, pero por ahora voy a tirar la sombra completa. Aquí esta sombra es proyectada por cosas, digámosle broche o botones. Quizás después le invento unos broches más interesantes, pero por ahora no quería calentarme la cabeza con diseño y simplemente ejecutar. Aquí obviamente esta parte de la capucha voy a hacer que genere una sombra proyectada en esta parte, junto con la parte del deltoide.
¿Qué tal si tomo todo esto? Lo uno. Ahora quedó así. A ver si esto lo duplico y lo hago más oscuro. De esta forma puedo aplicar mejor las luces después. Porque también quiero darle una capa de luz. Ahora en blanco. Pero le voy a bajar la opacidad también. Aquí voy a hacer un pequeño truco. No se preocupen si eso se ve raro, después lo voy a solucionar. Y acá creo que le daría un gradiente de todo completo. Eso también se va a ver raro en un principio, no se preocupen. Después lo voy a solucionar. Porque después de esto quiero agregar ciertos gradientes. Ya verán lo que tengo pensado hacer. Y al menos la ventaja que me da es que yo sé que esta capa siempre va a ser blanca y esta va a ser negra, simplemente le cambio la opacidad. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a ocupar gradientes. Lo que prefiero duplicar esto para dejarlo tal cual estaba o ponerlo en otra carpeta. Ya. Porque lo último que puedo hacer, y esto es un adelanto, puedo agregar pequeñas luces. Sí. De esta manera. En ciertos lugares clave. Para más adelante. Aquí algo que me gusta hacer siempre es agregar un pequeño gradiente. Vamos a multiplicar el color negro y una gran... Para aquí el aerógrafo. Y lo que hago en este paso es usar gradiente para generar oclusión. ¿Qué es la oclusión? Ya lo he explicado en otras sesiones, pero es cuando dos superficies están tan cerca unas de otras
que no dejan pasar luz y siempre se va a ver oscurecida esa parte. Por ejemplo, se genera oclusión quizás acá, debajo del cuello, de forma ligera. O aquí, en esta parte de la capucha. Y por qué no, debajo de la máscara, pero sin incluir los ojos. Así que aquí voy a asegurarme de que la selección excluya los ojos. Ahora vamos a jugar un poquito con los gradientes. De que este es blanco. Voy a usar mi lazo de selección. Con eso genera un pequeño gradiente. Y acá voy a darle una transición más suave usando... ¿Cuál era la brocha que tenía que usar? Esta, Round Opacity. Voy a hacer lo mismo con la sombra. Pero aquí quisiera borrar un poco la sombra antes de hacer la brocha. Quisiera usar la selección igual, pero no me quiero salir de los límites de esta máscara. Ahora sí. Y al final de todo, puedo pintar encima con los valores que necesito y al final le tiro lo que son los colores. Pues blanco. Y aquí igual, vamos a usar un pequeño gradiente en su traje. Y se acabó la música de nuevo. No puede ser. Ah, no, ahí está. Claro, todo esto que estoy haciendo es pensando que esto es un concept nomás, algo muy rapidito. Ya son las 9:30, no nos queda mucho tiempo para poder aplicar el color. Que será mejor que me apure.
De hecho ya siento que está tomando forma, así que ahora que apliqué luces y sombras, quisiera simplemente empezar a suavizar nomás. ¿Dónde está la sombra? Esta es la sombra, esta es la luz. La luz voy a tener que suavizarla en esta parte. Y después de eso empiezo a aplicar pintura entre comillas encima nomás. Por ejemplo aquí siento que la transición del blanco no es tan bien aplicada, así que voy a borrar un poco. Y después simplemente pintaré encima. Ya. Creo que aquí ya está más o menos decente. El siguiente paso es que voy a suavizar ciertos bordes con una nueva capa. Encima de todo, sin modo de capa, sin multiply, sin screen, nada de eso. De hecho aquí quisiera ponerle screen clara. Y ahora voy a empezar a aplicar lo último, pero de forma manual con esta brocha. Y darle quizás sombras más intensas. Recuerden que en Photoshop o en cualquier programa de dibujo digital, el usar la herramienta de selección les va a salvar mucho y les va a ahorrar mucho tiempo. Que no duden en usarla cuando puedan. Yo antes era súper reacio de usarla porque decía, no, es que eso no es de verdad. Eso es de pussies. El ocupar la herramienta de selección. Los verdaderos frasetas, ellos no ocupan selección, pero finalmente después me pregunté, ¿no es acaso el mismo Photoshop? Algo alejado de los frasetas, algo alejado de los maestros. Simplemente es otra herramienta, no hay que sentir vergüenza en usar todas las herramientas disponibles. Incluso no tiene sentido que tú te pongas a cuestionar ciertas herramientas de Photoshop o de cualquier programa que están ahí para facilitarte la vida, si el mismo programa está hecho para facilitarte la vida. Simplemente una herramienta dentro de otra. Lo otro viene siendo orgullo. Pero a medida que vamos trabajando en esto y los gastos van aumentando, el orgullo tiene que quedar a un lado porque tú tienes que estar optimizando todo el tiempo que puedas para poder terminar las cosas. Y empiezas a usar muchas soluciones que o repites poses o empiezas a usar photobashing, cosas que, claro, artísticamente puede que no sean muy bonitas, muy atractivas, pero tampoco es que todas las obras que estés haciendo es tu magnus opus, no es tu obra maestra. Entonces no, mi consejo es que no se avergüencen en usar todas las herramientas que tengan a mano. ¿Quién sabe qué herramienta vaya a aparecer mañana? Que deje obsoleto a todos los artistas digitales de hoy. ¿Quién sabe? Y quizás más de un artista digital salga y diga, no, pero es que Photoshop es la mano, es lo honesto. Esta cuestión es simplemente trampa. Seguramente saldrán varios así. Y si quieres te puedes quedar en Photoshop, no hay ningún problema. Si es que tu técnica funciona mejor ahí, si te demorarías mucho aprendiendo un nuevo programa y ya estás bien sentado, adelante. Pero esos son los que ya llevan años en la industria quizás y pueden darse el lujo de mantenerse en la misma antigua herramienta que antes. Pero créanme, no todos pueden darse ese lujo. La mayoría se tiene que adaptar.
De hecho, aquí ya me estoy metiendo demasiado pictórico y creo que no debería hacerlo. Y total, esto es un ejemplo para los que me están siguiendo. Y ahora simplemente voy a suavizar y voy a aplicar ciertos detalles nomás por aquí y por allá y después vamos a tirarnos con color. Aquí voy a iluminar toda esa parte. Voy a empezar a aplicar detalles de luz en ciertos puntos específicos. Acá, acá y esta. Y nuevamente voy a usar la herramienta lazo. Voy a hacer un pequeño gradiente de luz. Vaya desde la sombra hasta la luz. Y aquí hay unos detalles que tengo que solucionar. Ahora así como viene la rapidita. Listo. Y aquí para finalizar quisiera darle una pequeña oclusión para separar esto del cuerpo del personaje. Multiply. ¿Sí? Ah, sí, me faltaba un detalle más que era para el cuello, quería darle ciertos puntos de brillo. Listo. Ya, ahora tenemos algo que podría parecerse a un concept medio decente. Lo que hice no me gustó. Ya, ahora vamos a empezar a aplicar color. Lo haremos rápida y voy a referirme entonces a las siluetas que estaban acá. Quisiera a este blanco, o casi blanco, creo que nos va a quedar demasiado iluminado, pero eso lo podemos solucionar después con capas de ajuste. Vamos a aplicar primero. Yo me gustaría que esto fuera tipo azul marino para que complementara un poco con los ojos, pero que fuera un azul muy desaturado, cosa de que apenas se note. Así que voy a poner aquí una capa de color y voy a usar un azul bastante apagado. Voy a aplicarlo en esta área. Voy a darle modo color. Quizás también para su máscara. Y ligeramente. Y también. Obviamente aquí en esta parte ya tiene una armadura, pero no la quise detallar porque quise que esto fuera más un busto. Ya, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es el naranja.
Para el naranja puedo tomar este color, usar color picker y es un naranja súper fuerte, bastante saturado. Vamos allá, voy a probar qué tal queda. Queda bastante bien, lo que yo esperaba. Usé entonces valores correctos con respecto a lo que yo quería. Esto es la herramienta Lazo más rellenar de Clip Studio. No sé si Photoshop la tiene, pero a mí me encanta esta herramienta. Se acabó de nuevo la música. Ya, a ver, espérense. Déjenme buscar acá algo más o menos decente. Mm. Pueden también ustedes proponer música si quieren. ¿Por qué me salen en YouTube estos memes estúpidos de los Simpsons con Mega Man X? Memes malos, muy malos. En fin, a ver, ¿qué puedo poner? Voy a poner esto, música de piano nomás. Entonces aquí, se dan cuenta, voy rellenando con modo color y el modo color se va adaptando a la luz y sombra que ya apliqué anteriormente. Entonces no tengo que aplicar sombra porque no tengo que hacer que estos colores cambien. Hay formas más interesantes de hacerlo que es con los gradientes de color, pero ahora voy a aplicar color plano nomás. Y después quizás pueda aplicar una capa de ajuste para que las sombras y luces cambien de color. Y van a ver, voy a hacerlo al final, pero por ahora quiero aplicar simplemente color plano. Y a la máscara, incluso tenía pensado darle quizás un color amarillento, para que tuviese cierto parecido con un esqueleto. Recuerdan que este personaje, la máscara está basado en el esqueleto de un pájaro. Veamos, voy a aplicar en otra capa de color el amarillo. Lo voy a hacer muy desaturado para que no... Imagínense, si coloco un color saturado, la máscara va a tener ese color. Sí, y no es la intención. Sea desaturado como si fuese un cráneo de real. Ahí está. Y ese mismo color puedo aplicar quizás para la misma túnica. Veamos qué tal queda. No me gusta tanto. ¿Qué tal si lo tiramos quizás al azul o a un naranjo mucho más desaturado? Ahí funciona mejor. Azul. Lo tiramos azul. Creo que ahí queda mejor. Complementa mejor con el naranjo de las líneas. Esto quede gris. Eso también. Que la máscara quede amarillenta. Entonces, solo ligeramente. Y si se preguntan por qué cuando hice esto no estoy pintando el naranjo, es porque el naranjo está por sobre esta otra capa. Entonces manda, la capa que siempre está arriba manda. La de abajo. Y ahora me quedaría pintar lo que son los ojos. Y esto ya es un azul más intenso. Bien saturado.
Acá y acá. Y en esta parte. Claro, estos broches todavía no estoy del todo seguro si deberían tener ese diseño, ¿no? Pero de hecho esos broches puedo tirarlos quizás a un color. No, los voy a dejar grises, ¿no? Ya, esto es entonces aplicando color plano a... Esto estaba así y ahora con color queda así. Y ahora quisiera aplicar un último detalle, que es voy a hacer que las sombras se tiendan a tener un color y las luces a otro. Esto se hace con una capa de corrección con balance de color. Entonces voy a hacer que la sombra se tire quizás al azul, quizás un poco al magenta. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si la sombra la hacemos cálida? Que las highlights sean frías. Creo que me gusta más que las luces sean frías, las sombras sean cálidas. Podría quedar algo interesante. Aquí solo para que se vea mejor voy a aplicar un gradiente. Siempre se ve más vistoso con un gradiente. Pues en modo múltiple. Y por último podemos aplicarle los típicos efectos especiales que son, digamos, agarro el color de los ojos de las luces con una brocha más o menos suave. La difuminación, pero me encargo de que esa capa esté en un modo añadir quizá o en un modo sobreexponer. No, lo que esté por sobre la capa de dibujo, porque ya ahí está sin línea. Está por sobre la línea tiene que para que se vea bien. Y ahí quedaría. Ahora, este concepto lo podemos trabajar por mucho tiempo más. Digamos, puedo quitarle la línea y después empezar a trabajar como si fuese una pintura. Pero por el tiempo no nos queda demasiado. Lo que sí podemos hacer es quizás darle unos últimos ajustes, por ejemplo acá, asegurarme de que hayan luces muy altas. Recuerden que las luces son frías. Quizás darle una especie de luz de borde, rim light, por encima de la línea. Pero esto ya sería un lujo, Guru Guru. Solo un lujo. Ahí tenemos a la pequeña Zorzal. Pequeña no es porque es la más alta de de las tres niñas que viajan. Y también podemos darle quizá un pequeño rim light. Esto lo hicimos como en hora y media.
Claro, el personaje lo vengo pensando hace tiempo, así que me es más fácil y lo tengo aquí al lado para dibujarlo. Y le doy otro ring light. Podemos darle pequeños detalles. Y ahí. Ahí. em, es lo que les puedo mostrar. Entonces aplicamos formas básicas, sketch, línea, valores, color y al final unos pequeños efectos especiales y ya tenemos un concepto más o menos decente. Esto se replica varias veces en el proceso iterativo de búsqueda de personaje, pero quería mostrárselos para como para finalizar todas estas sesiones que hemos estado haciendo. Y espero que todos los alumnos que están en mi clase, ya sea de primero o tercero, esto les haya sido de utilidad. Van a quedar todas estas lecciones en mi YouTube. De hecho, he subido la mayoría. Y también en Twitch. Vamos a seguir probando Twitch, porque en una de esas sigue funcionando. Al menos sé que hoy día la transmisión fue mucho más fluida que la última vez. Así que tengo que seguir aprendiendo y aplicando lo aprendido. Aquí puedo quizás dar ciertas grietas. Decir que el personaje ha sido dañado. Tener ciertas grietas o no sé, ranuras acá, daños en su armadura. Decir que es una veterana de guerra, entonces quizás la armadura trae hartas rayaduras y daños varios. Quizás tiene una trizadura en esta parte. No, ahí creo que fue demasiado. Voy a devolver. Y aquí también no me gusta esa, así que la voy a quitar. Y creo que es demasiados daños. Pero ya entienden la idea. Y que este ha sido el último ejemplo. Ejemplo rápido de diseño de personaje, aplicación de línea, valor, color. Sin tanto detalle. Y espero les haya sido de utilidad. Veamos si hay algún comentario en el chat. Si no, podemos dar por finalizada la transmisión. Tal le daría un último detalle. A ver, me gustaría darle aquí la típica luz fría. Acá arriba. Acá. Como poco. Ligeramente. Para que no se viera tan oscuro. Ya, vamos a terminarlo aquí. Quizás que lo suba al Twitch, perdón, al Twitter, no sé. A ver, veamos los comentarios. Neoisi, cuando llegas al final porque no sabes que cambiaron el canal hasta el último momento. Sorry, Neoisi. Sí, lo estuve anunciando desde la semana pasada, pero admito que no lo anuncié lo suficiente. Pieza, podría también hacer un video con el tema del examen. Hay el uso de las letras. El estilo de letra. Dieza, ¿eres de tercer año? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo vamos a ver este viernes. Los que vayan voy a explicar bien ese tema. Y no creo que lo del examen lo vean en un video.
Ah, mira, el estilo de letra, voy a ser bien honesto contigo, yo no soy diseñador gráfico. Por lo tanto, mi conocimiento de hacer letras bonitas no es el mejor. Y no voy a enseñar algo que no sé, que no he puesto en práctica. Así que yo creo que eso tendrán que verlo con otro profesor. Eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a ocupar la siguiente clase para ver todo ese tema igual. Vamos a ocupar todo el tiempo que tengamos disponible para ver lo del examen y todas las preguntas que haya sobre los trabajos. Así que, claro, video no creo que haga por temas de tiempo. Pero sí vamos a verlo, voy a usar todo el tiempo que podamos el siguiente viernes. Ya, muchachos, gracias a todos por venir. Agradezco muchísimo, muchísimo su presencia. Gracias por aguantarme el cambiarme de plataforma. Sé que el cambio puede ser brusco para varios. Así que un saludo para Irgar, para Diego, para Louten, para Rosita Ilus, para Ongo, para Neoisi y para todos los anónimos que pasaron por el canal. Espero les haya servido la lección y ojalá descansen, que estén bien y duerman plácidamente. Recuerden que pueden visitar todos mis sitios web abajo de este video en Twitch. Si les gusta, si pueden dejar un pequeño aporte voluntario. Y cualquier feedback de cómo se están haciendo estos videos me sirve mucho. Si es que no les gusta alguna de las secciones o tienen alguna propuesta de qué es lo que puedo tocar en los siguientes streams, por favor, me escriben, me pueden dejar mensajes por acá por el chat o por las redes sociales. El siguiente martes entonces tendríamos el siguiente stream. Aún estoy planificando qué voy a hacer. Porque con esto ya cerramos al menos la parte de los cursos. Narcos. Y quizás comencemos con un cómic la siguiente semana. Pero no lo puedo asegurar. Tengo que planificarlo, ¿ya? Ya pues. Doy por finalizado el stream. Se cuidan mucho. Chao.